Al sur de Colombia, lejos de Bogotá, los mejores hombres del ejército colombiano continúan su rutina. Helicópteros con comandos de las fuerzas especiales aterrizan y despegan armados hasta los dientes en misiones secretas. Prohibido preguntar, ni siquiera los soldados conocen el objetivo hasta que ya están en pleno vuelo. La mañana del viernes 4 de noviembre, los comandos supieron que el objetivo era Alfonso Cano, el máximo jefe de las FARC. Las coordenadas apuntaban a un caserío remoto en Páez, en el departamento del Cauca. Cano sobrevivió al bombardeo y logró escapar, pero 3 horas después se encontró de frente con la tropa y cayó abatido. 3 disparos en el cuello, en el pecho y en la cadera acabaron con el ideólogo de la guerrilla, con el hombre que asumió el poder de las FARC tras la muerte en 2008 del histórico dirigente Manuel Marulanda. La baja de alias Alfonso Cano es el golpe desde el punto de vista estratégico y militar más importante en la historia de la lucha contra la organización terrorista de las FARC. La muerte de Cano descabeza a la guerrilla, replegada desde hace años por la superioridad militar del ejército colombiano. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia nacieron como un movimiento insurgente que buscaba un reparto justo de la tierra, pero hoy su imagen pública está por los suelos por el secuestro, el narcotráfico o la extorsión. Las FARC declararon la guerra al Estado hace casi medio siglo y ahora afrontan un futuro incierto, sin jefe, debilitadas en el campo de batalla y con una opinión pública mayoritariamente en contra. Las FARC buscan su propio camino. Pienso que hay que reflexionar. Alfonso Cano llevaba más de 30 años en la guerrilla y era el último de los grandes dirigentes históricos de las FARC que continuaba con vida. Este estudiante de antropología, que dejó los libros para echarse al monte tras pasar antes por las juventudes del Partido Comunista, vivió los últimos años en una permanente huida. El ejército le siguió los pasos durante más de 3 años. En ese tiempo, Cano escapó con vida a 3 bombardeos. Hace 15 días los soldados volvieron a ubicarlo en el sur del país. La inteligencia tuvo un papel clave, también los desertores de las FARC. Mire, la inteligencia funciona como un rompecabezas. Llegan varias piezas y esas piezas se arman y termina eso viéndose como un retrato. Y cuando usted tiene ese retrato es que tiene la claridad para poder actuar. Varias de esas piezas seguramente implican información proveniente de personas dentro de esa organización que están hastiadas. El campamento de Cano guarda secretos muy bien guardados. En la casa que le sirvió de refugio en los últimos días, el ejército encontró información muy valiosa: 7 ordenadores, discos duros, 39 memorias USB, teléfonos móviles. Todo eso se examina a fondo para desentrañar los planes de la guerrilla. Me imagino que aparecerá información utilísima para la fuerza pública, para los jueces y también para desenmascarar quienes han venido ayudando y participando en este proceso terrorista, porque al fin y al cabo las FARC lo que han hecho en los últimos años es puro terrorismo. Tal vez aparezca información sobre los posibles sucesores de Alfonso Cano. Se barajan 2 nombres. Por un lado, Iván Márquez, encargado de las relaciones internacionales. La inteligencia colombiana lo sitúa en Venezuela. Juramos vencer. Por otro, Timoleón Jiménez, alias Timochenko. Él fue quien anunció públicamente la muerte de Manuel Marulanda, el jefe histórico de las FARC. Dirige las labores de espionaje y contraespionaje de la guerrilla. Sea quien sea el elegido, suplir a Cano no será fácil. No hay en este momento unos líderes con la suficiente legitimidad, respaldo, apoyo interno, con la suficiente tradición como la que tenía, por ejemplo, Alfonso Cano. Este recambio de liderazgo va a tomar tiempo y eso sin duda va a afectar, digamos, su capacidad militar ya bastante mermada en los últimos 8 años en Colombia. Señor presidente, reciba mi saludo de compatriota. Desde que Cano asumió el poder de las FARC en 2008, se han desmovilizado más de 7.000 guerrilleros a un ritmo de 10 al día. El gobierno calcula que el grupo armado cuenta hoy con apenas 8.000 hombres.
y con la muerte del líder se vuelve a hablar de una posible negociación para lograr la paz. Andrés Pastrana ha sido el único presidente que se ha sentado a hablar con la guerrilla. Aquellos diálogos del Caguán a finales de los 90 fracasaron, pero Pastrana sigue apostando por una salida negociada al conflicto. Ojalá las FARC entiendan que tienen que sentarse a negociar, que tienen que desmovilizarse, que tienen que entregar las armas y que ojalá podamos consolidar esa paz que es lo que queremos los colombianos. A corto plazo la paz parece lejana. El presidente Santos, sin embargo, no cierra la puerta al diálogo, pero pide un compromiso serio a la guerrilla. Necesito señales claras, contundentes, que efectivamente quieren llegar a un acuerdo. ¿Y cuáles son esas señales? No, pues señales como que dejen el terrorismo, señales como que liberen los secuestrados. Entre tanto, el gobierno mantendrá el cerco policial y judicial sobre la guerrilla y espera que eso obligue a las FARC a dar un paso similar al que dio ETA en España. Significa una señal clara y contundente a los miembros de esa organización que no importa dónde estén, les podemos y les vamos a llegar. Y ojalá signifique un proceso de reflexión interna para que dejen las armas y sigan, por ejemplo, el ejemplo de ETA. Pero mientras se habla de una posible paz, el día a día sigue trayendo bajas por los dos lados. Las FARC, con menos hombres que hace unos años, han vuelto a la guerra de guerrillas típica de los años 70 y 80. Se mueven en grupos más pequeños y lanzan ataques por sorpresa. En 2010 causaron, entre muertos y heridos, 2.540 bajas al ejército. Esa cifra es mayor que la que se registró 7 años antes, cuando el Estado parecía doblegado por la guerrilla. Y entonces esto es una guerra de nunca acabar, una guerra que tiene episodios de triunfo enormes del Estado sobre esas guerrillas, pero unas guerrillas que tienen una capacidad de sobrevivencia enorme, de adaptarse y de seguir, ya quizás sin ninguna perspectiva de poder, pero sí con una gran posibilidad de hacer daño y de golpear zonas claves del país. Tienen capacidad de terrorismo, que están haciendo daño indudablemente a la infraestructura económica del Estado, energética, y le están haciendo daño a la población civil. Granadas fue durante décadas un pueblo tomado por la guerrilla, un lugar en donde no había presencia del Estado. Desde hace un par de años el ejército está presente, pero es complicado ganarse el apoyo de la población. Los caballeros, por favor, a la parte de atrás. Los militares hacen controles porque el pueblo está repleto de milicianos, de hombres que pasan información y alimentos a las FARC y que se visten de civil. En Planadas y en los pueblos cercanos, los alcaldes reconocen que la población colabora con la guerrilla porque jamás hubo otra autoridad. Eso es una verdad que no se puede ocultar. En el municipio existen informantes, eso lo sabe el Estado, el ejército lo sabe. Planadas es un ejemplo de que la guerrilla está presente y arraigada en muchos pueblos remotos de Colombia y de que tiene capacidad para golpear. Toribío es uno de esos pueblos de la Colombia rural acostumbrado a vivir con el azote de la guerrilla. Solo en 2011 ha sufrido varios asaltos de las FARC y en uno de ellos el centro del municipio quedó completamente destruido. Vamos a hacer quitar esa pared porque está como embombada. A sus 80 años, Filomena volverá a reconstruir su casa. Es la tercera vez que la guerrilla daña su hogar en un intento por tomarse el pueblo. Y al final de su vida, hastiada ya de tantos años de violencia, lanza este mensaje a las FARC. Que no pues cometan semejantes barbaridad, que hay niños, hay ancianos, ellos no miran, es nada de eso, mira. La casa de Julián también tiene el sello de los combates. Hoy recoge con sus sobrinos las tejas que se salvaron. Julián es más joven que Filomena, apenas supera los 30 años y sueña con un futuro en paz. Sueña con que las partes enfrentadas se sienten a negociar. Las armas no son pues como la única salida que hay para poder resolver un conflicto. Obviamente el diálogo. Que ambos estén conformes con lo que el otro quiere.
Pero más allá de los buenos deseos, hay quien pone algo de realidad. El alcalde de Toribío es de los que piensan que la paz todavía es apenas una lejana ilusión. Creemos que la paz es que un día cualquiera se siente el presidente, unos ministros, otros comisionados de paz, unos cuantos guerrilleros y firmen y ya, si llegó la paz al país, no, eso no es la paz. Yo pienso que la paz va con muchos otros ingredientes, como el bienestar social, como la inversión, como el desalojar de nuestras integridades, los temores, las violaciones a los derechos. Demasiadas heridas en Toribío, demasiada memoria de violencia en un pueblo que aspira, como muchos otros en Colombia, a vivir en paz. Toribío es uno de esos pueblos marcados por la violencia que demuestran que las FARC siguen muy vivas en las zonas rurales del país. Desde los años 80 los habitantes de este municipio han padecido a la fuerza las consecuencias de la guerra. Toribío ha sufrido 14 tomas guerrilleras, más de 600 hostigamientos y en 5 ocasiones, como esta, el pueblo ha quedado prácticamente destruido. El Batallón de Sanidad del Ejército es, tal vez, la mejor prueba gráfica de lo que cuesta la guerra al ejército. Las minas antipersona que siembra la guerrilla causan estragos en la tropa. Los soldados combaten contra un enemigo invisible y dañino. Javier Cárdenas es uno de esos soldados que perdió la pierna al pisar una mina mientras perseguía al anillo de seguridad de Alfonso Cano. Cayó el otro compañero mío, que íbamos. Cayó, entonces yo me volví a apoyarlo, porque le estaban dando candela ya también. Y en la de vuelta a apoyarlo, fue la caída también mía. Desde 1990 a 2010, 5.700 militares y 3.400 civiles resultaron afectados por minas antipersona. La rehabilitación lleva tiempo. Aquí reciben tratamiento físico y psicológico, porque todos saben que al pisar una mina se acaba la vida activa en el ejército. Ya acabó, porque ya uno no... ¿Qué puede hacer así? Ya acabó. Luego viene el reto de enfrentarse a una vida de civil, complicada, con poca preparación y el miedo al rechazo de la sociedad. Hay muchos miedos porque se sienten que qué va a ser de su futuro, qué va a pasar con su parte laboral, emocional, alguna mujer me va a voltear a mirar. Los que tienen esposa o tienen pareja, pues la angustia de que su pareja los vaya a dejar por verlos así. Cada baja le cuesta dinero al ejército, pierde a un hombre útil para el combate y tiene que pagarle una pensión. Cada baja recuerda que, con Cano o sin Cano, la guerra sigue muy viva. Y cada baja recuerda que después de 50 años de guerra, las heridas de Colombia siguen abiertas.